Continuamos, queridos amigos, en el Don de la Fe. Estoy conversando con el padre Mario Ángel Flores Ramos. Él es rector de la Universidad Pontificia de México y ha sido rector de esta universidad durante 9 años. Padre Mario Ángel Flores, ¿cuándo termina tu rectoría? Bueno, mira, pues estamos a unas semanas. Es exactamente el 31 de julio. Dentro de un mes. 31 de julio, prácticamente en un mes. Ese día yo espero como a las 6 de la tarde, entrego las llaves Sí. a quien siga, ¿verdad? Yo salgo de la oficina de la rectoría, salgo de la universidad, habiendo dejado todo en su lugar. ¿Cómo surge un nuevo rector de la universidad? Bueno, es todo un proceso, ¿verdad?, interno, cada 3 años, salvo esta situación especial de la que hablamos hace un momento, que yo estuve, más que ese proceso fue una petición expresa, pero el proceso es una consulta entre alumnos y profesores. De esa consulta pues se ve quiénes tienen más conocimiento, quiénes son más aceptados, en fin, y de ahí pasa al Senado académico. El Senado es el órgano de gobierno que acompaña al rector para las grandes decisiones. Entonces pasa al Senado y el Senado forma una terna, 3 candidatos que son presentados a la comisión episcopal, donde hay 8 obispos y el gran canciller. Y en esa comisión episcopal de la terna eligen a uno, se manda el candidato a Roma, donde se pide su aprobación y finalmente, pues una vez aprobado, comienza su periodo en agosto, el 1 de agosto. De 3 años. De 3 años. Pudiese ser reelecto para un nuevo periodo. ¿Cuáles son las funciones del rector? La economía, la administración, es lo mundano, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, la economía, la administración, el diálogo constante con los distintos órganos de gobierno, la promoción de maestros, la promoción de nuevos programas a través de las facultades, ¿verdad? Son 4 facultades: filosofía, derecho canónico, teología y ciencias y humanidades. Entonces, a través de esas 4 facultades y extensión universitaria, donde hemos tenido alumnos muy ilustres, como tú, por ejemplo, en extensión universitaria, que hay que buscar, ¿verdad?, que tengamos nuevas propuestas. Y finalmente, algo que está siempre ahí en el tintero, pero que a mí me interesó muchísimo, es promover congresos, conferencias, publicaciones. Naturalmente hay una serie de instrumentos y grupos para realizarlo, pero hay que promoverlo. ¿Para qué? Para que la universidad no sea solamente un espacio para dar clases, sino un espacio de encuentro con la cultura, con otras universidades, con personajes del ambiente social, político, cultural de México o del mundo, ¿verdad? Entonces hemos tenido ahí toda esa riqueza también, y yo creo que mucho depende del rector, naturalmente de cada facultad, pero del rector de estar pues impulsando esta parte de la universidad, el diálogo, la evangelización de la cultura. Entonces, lo que la Universidad Pontificia es, o cambia, o crece, o se reduce, o se amplía, o se convierte en un espacio de diálogo, incluso intercultural, tal vez interreligioso. Sí. Todo esto emana del corazón, de la mente de su rector. Bueno, yo creo que es una parte fundamental, no la única, pero sí una parte fundamental, el pensar en esto y en promover, en inquietar a los responsables de cada área para que este aspecto nunca se olvide y no nos quedemos solo centrados en lo fundamental, básico, que es la enseñanza, la formación en licencias, en doctorados, la investigación, sino tengamos también un espacio de apertura. Tenemos la parte académica y esto que ha dicho el rector. La universidad es mucho más de lo que uno piensa.
así como yo he tenido el gusto de demostrarle a usted en diversas ocasiones que la iglesia es mucho más de lo que vemos, mucho más que incienso o celebración de la liturgia, así también la Universidad del Papa y de los Obispos de México es mucho más que clases de teología. Vamos a hacer algo de historia. Recordemos desde sus orígenes qué es la Universidad Pontificia de México. La Universidad Pontificia de México es continuadora de la Real y Pontificia Universidad de México, promovida por el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y por el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Fue erigida por cédula del príncipe Felipe en 1551 y fundada en 1553. La bula pontificia que la asume es del Papa Clemente VIII de 1595. Durante el periodo de la independencia de 1810 a 1821 comenzó a declinar hasta que luego de una serie de clausuras y reaperturas condicionadas por las circunstancias políticas del país, se diluyó hacia 1867. Por gestiones del arzobispo de México, don Próspero María Alarcón Sánchez de la Barquera, la sede apostólica erigió en 1895 la Pontificia Universidad Mexicana en reemplazo de la antigua, hasta que en 1932 tuvo que cerrar debido a la persecución religiosa. En 1967, el cardenal Miguel Darío Miranda, arzobispo de México, empeñado en hacer resurgir la universidad, fundó como preparación en 1967 el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. En 1980, la Conferencia del Episcopado Mexicano acordó fundar una facultad de teología. Al año siguiente, los obispos mexicanos solicitaron formalmente la reapertura de la Universidad Pontificia de México. En 1982 se aprobaron los estatutos y se erigió canónicamente la Facultad Teológica Mexicana en un acto presidido por el cardenal Sebastiano Baggio como delegado pontificio. En 1986 se erigió canónicamente la Facultad de Filosofía. En 1995, el Instituto Superior Autónomo de Derecho Canónico, que se convirtió en facultad en 2004. En 1996 se fundó la Facultad Civil de Derecho y en 1997 el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. La Universidad Pontificia de México es la universidad del Papa y de los obispos mexicanos. Es una obra de toda la Iglesia de México, de las diócesis, institutos religiosos, sociedades de vida apostólica y del pueblo de Dios. La recibiste, Padre Mario Ángel, hace 9 años, con muchos jardines y muchos bosques. ¿Y cómo la entregas? ¿Cómo han sido esos 9 años de meterte a construir, a edificar, a restaurar, a renovar, a extender? Bueno, mira, yo al llegar tenía como una mirada nueva, porque yo no era parte del claustro de profesores que viven ahí, que están ahí. Desde 1982, claro, ha ido cambiando, se ha ido renovando ese claustro. Yo he sido profesor, he sido maestro, pero desde fuera, ¿verdad? Mis 4 horas a la semana, algún curso especial, algún congreso que me tocó organizar varias veces, pero llego como rector, entonces como una mirada nueva, porque entro, realmente llego de fuera y empiezo a ver, ¿no?, cómo vivían los profesores. No es posible, unos pequeños cubículos ahí oscuros, húmedos, porque esto era antiguamente un hospital psiquiátrico. Digo, ojalá vivieran mejores ahí, ¿verdad? Pero así eran las condiciones. Los salones también muy pequeños. ¡Qué horror! Entonces, pues, ¿sí? ¿Usted es profesor? No, yo soy otra cosa, yo soy un paciente. No, pues sí, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí viene la inquietud de renovar las estructuras de la universidad. Pero juntamente con esto, el desarrollo también académico, sí, naturalmente. En ese desarrollo académico, el primer punto que me tocó y que tuve muy especialmente presente fue extensión universitaria. Quisiera nada más dejar ese punto, ¿no?
En lo académico había pues un grupo de unos 100 laicos que iban a algunos cursos. En 2 años y medio se desarrolló de tal manera que llegamos a tener hasta 1000 participantes. Es decir, todo ese campo que no estaba explotado, el abrir las puertas no al que se va a especializar en una licencia, en una maestría, en un doctorado, sino al que se quiere formar con seriedad en cursos breves o diplomados. O sea, tú recibiste la universidad con un mayor número de sacerdotes y de religiosas. Sí. Y la entregas con un enorme número, mayoritario, de laicos. De laicos, así es. Claro que la pandemia no crees que ha dejado tan fácil a todos, pero sí creció esa parte de manera muy amplia. Y por eso necesitábamos mucho más espacio, más salones, más modernos, más... porque bueno, pues digamos que para los franciscanos está muy bien, ¿no? Pero si invitamos ahora a los laicos, a todo el mundo, debe haber más espacio y mejor adecuados las instalaciones. ¿Por qué? ¿Qué ofrece la Universidad Pontificia de México? Sabemos que teología, a fuerzas, filosofía también. ¿Cuál es su oferta educativa? ¿Cuáles son las materias, licenciaturas, maestrías, etcétera? Pero también, ¿qué es esto de la extensión universitaria que tanto ha atraído a los laicos? Mire. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Claro, enséñales arte sacro, enséñales espiritualidad, dales diplomados, cursos sabatinos. Sí, y además cursos especiales de Biblia, por ejemplo, Antiguo, Nuevo Testamento. Y que podamos usar la universidad, claro, la biblioteca, claro, y que podamos tener una credencial. Soy alumno de la Universidad Pontificia de México. No importa que sean los cursos sabatinos o algunos entre semana, ¿verdad? Unas horas, pero ya son alumnos de la universidad formalmente, y además está esa bellísima, riquísima biblioteca, ¿verdad? Que no se sustituye con los medios actuales, que son muy buenos para informarnos, pero toda investigación sigue necesitando de las bibliotecas grandes, especializadas, como la que tenemos en la Universidad Pontificia. Oye, y ser alumno y poder entrar y pasear por esos jardines y entrar a la biblioteca y tomar algunos libros o simplemente ponerte a escribir allí y darte otro paseo y regresar, por ser universidad, porque hay extensión universitaria, porque estamos inscritos en un curso sabatino, porque el rector dijo que vengan muchos laicos. Claro. Bueno, o sea, la pusiste en nuestro momento la universidad. Así es, y yo espero que ahora que viene este tiempo nuevo, ¿verdad?, de regreso a las clases presenciales, bueno, habrá un nuevo rector, volverán todos a las aulas que están muy amplias, muy acondicionadas, pues que regresen los laicos, que regresen otra vez, porque sí hemos resentido en este tiempo, por 1000 causas, pues una baja de alumnos, como en todas las escuelas, como en todas las universidades. Especialmente hago esta invitación, que los laicos regresen a sus clases presenciales, que disfruten esta universidad. Y aquí hablamos naturalmente pues de la Ciudad de México, pero la universidad lleva también cursos hacia otros lugares de la República, y yo creo que esa es otra parte que tiene que seguir creciendo. Ojalá. Esto que ha dicho el rector
Mire, yo lo puedo confirmar por experiencia, porque he tenido el gusto de estudiar allí en los cursos sabatinos, algunos cursos, algunos diplomados y una especialidad en arte sacro. Y eso de tener como maestro, como profesor, a un doctor en Sagradas Escrituras, a un doctor en teología moral, a un arquitecto experto en arquitectura sacra, eso no se encuentra fácil. Y tener un diálogo con los compañeros y hacer lecturas y hacer trabajos finales y hacer recorridos, por ejemplo, en la especialidad en arte sacro, por Sí. catedrales, por recintos, ¿no? Claro. Al convento de Barragán, el arquitecto. Claro. A ver, ¿eso dónde lo encuentra, no? Hágale caso a la invitación del rector. Total, él ya se va. Pero No, hágale no, caso. Pero No se vive igual. yo me voy de la universidad, pero la universidad la llevo en mi corazón, en mi experiencia, y yo deseo lo mejor para esta nueva etapa que viene, que creo que siempre los cambios deben ser para seguir creciendo en otras áreas. No se vive igual sin estudiar que estudiando. Al estudiar uno se da cuenta, confirma lo que decía Sócrates: si algo sé, es que nada sé. Y al estudiar uno lo comprueba. Lo comprueba, ¿por qué? Porque está adquiriendo sabiduría y conocimientos. Hago una pausa. Regreso, queridos amigos, para conocer los proyectos, el futuro de la Universidad Pontificia de México, y luego, pues, ¿qué va a hacer la Iglesia con un hombre tan ilustre como el Padre Mario Ángel Flores? ¿Qué tiene él en mente? La Iglesia necesita hombres como él. Una pausa, regreso con más de la Universidad Pontificia de México y su rector.